Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 06. El tren llamado pecado. El salón de fiestas ahora estaba controlado por una atmósfera más melancólica que la de un funeral. Las mesas y la comida fueron apiladas junto a la pared y en el centro del salón abierto cerca de 30 personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños estaban arrodillados. El personal del tren lo rodeaba como una jaula equipados con una rústica armadura de vuelo y sólidas espadas mecánicas. Sin embargo, todos ocultaban su rostro con máscaras y habían arrancado de sus cuellos los emblemas de la asociación ferroviaria. Ninguno de los rehenes lo sabía, pero la verdadera identidad de los asaltantes eran una facción de la familia secundaria de los Ixal, quienes intentaban detener la ceremonia de coronación del rey y asesinarlo. Fallando en su asalto en el distrito educacional cardinal, se mantuvieron inactivos durante el transcurso de la peregrinación y entonces dieron su último golpe ocupando por la fuerza el tren donde el rey montaría. Desde el lado opuesto a la entrada, sobre el escenario donde todos podían ver a un chico noble vistiendo un elegante traje ceremonial. Firmemente inmovilizado y con sus manos atadas a su espalda por cadenas, solo su boca firmemente apretada podía verse desde su sombrero de ala ancha. Dentro de los rehenes estaban las 3 personas de la compañía Derby y también estaban las 4 sirvientas que trabajaban en la mansión de Melida incluyendo a Emi. La mirada silenciosa del rey los estaba mirando. A su lado, estaba una chica de unos 10 años que parecía la más joven dentro de los pasajeros. Su Majestad, Su Majestad Aad. El llanto de la niña se fue volviendo más y más fuerte y un miembro del personal que estaba cerca dio un paso adelante. Levantando su espada mecánica de aspecto grotesco, la apuñaló en la alfombra. Al mirar la cuchilla que fue enterrada justo delante de sus pies, un grito ahogado escapó desde la garganta de la chica. Guarden silencio. O no podremos escuchar las palabras de su majestad. Emitiendo una voz ostentosa desde debajo de su máscara, los otros tripulantes por alguna razón comenzaron a reír como si simpatizaran con él. Cuando los pasajeros mostraron miradas sospechosas, una voz resonó desde arriba del escenario. Señores pasajeros, quiero que se tranquilicen. Ahora que el rey cayó en nuestras manos, ya no existe peligro para ustedes. Es más, ahora podrán presenciar su caída desde un asiento especial. El joven hombre disfrazado de conductor sin duda era el líder del grupo. También llevaba una máscara que ocultaba su verdadera identidad, y empujaba su atroz espada mecánica hacia el chico con traje ceremonial. Muy bien, aquí hay una cosa más para ustedes pasajeros. Tienen que saber esta cruel noticia. El rey Serges Ixal que está aquí. No es el real. Los rehenes que estaban arrodillados levantaron sus rostros en conjunto. Apuntando a ese preciso instante, el líder enmascarado levantó la punta de su espada. El sombrero fue desgarrado en pedazos y voló hacia el techo del salón de baile. Y entonces, el hombre con aire de comerciante soltó un «ah». El escuadrón de mujeres que habían estado alabándolo ininterrumpidamente en el baile perdieron sus palabras. Y Emi, así como las demás que eran rostros conocidos, dejaron escapar un murmullo, Dios mío, con una voz inaudible. Un hermoso rostro, pero de un tipo diferente al de Serges Ixal. Contrario a él, quien era como el viento de primavera, sus ojos sagaces se asemejaban al cielo invernal. Y más que cualquier otra cosa, la mirada de todos se clavó en su fascinante cabello negro azabache. Es diferente al de la foto. La niña reenfiltró sus honestos sentimientos y el líder se dio la vuelta hacia el rey satisfecho con esa reacción. Si dices una mentira asesinaré a uno, dilo. ¿Eres el verdadero rey? No. Esa voz como el acero, que también era diferente a la de Serge, cortó las esperanzas de los pasajeros. No soy más que un doble de cuerpo. El verdadero rey no está aquí. Lo escucharon, ¿cierto? El líder extendió sus brazos como un actor y se giró hacia el salón. Para él, las miradas de súplica de los rehenes eran más agradables que cualquier reflector. En este momento, aun cuando han caído en tal predicamento, Serges Ixal se escudó en un reemplazo y escapó a esconderse. ¡Qué cobarde! ¡Cuánta debilidad! Chica de allí que está derramando lágrimas, intenta pedir ayuda una vez más como prueba. Ese tipo seguramente aparecerá sin preocuparle el peligro, ¿no es así? Ah. La cabeza de los pasajeros nuevamente se hundió en la desesperanza y el líder sonrió pareciendo satisfecho. Dándose la vuelta, nuevamente apuntó su arma hacia el rey, hacia el doble de cuerpo, Kufe.
Entonces la siguiente pregunta. ¿Dónde está ahora el verdadero Serge Sixal? No lo sé. Posiblemente incluso todo esto estaba dentro de sus planes. ¿Quién eres? ¿El confidente de ese tipo? Soy un simple caballero contratado. Sin nombre. El líder mostró una sonrisa que casi podía dar escalofríos desde la boca de su máscara. Desde su espalda dos de sus subordinados que estaban sosteniendo espadas mecánicas dieron un paso adelante. Uno de ellos levantó su espada por sobre su cabeza. Habla honestamente. Debería habértelo dicho. Ante el sonido del viento siendo desgarrado, los rehenes voltearon sus rostros sin poder resistirlo. Sin embargo, justo después, junto con un duro sonido metálico, la punta de una espada rota voló hacia el techo. ¡Nuba! Uno de los hombres enmascarados cayó de espaldas. Cuando se dieron cuenta, el mana de llamas azules estaba cubriendo todo el cuerpo de Kufe. En ese estado ya no podrían herirle con armas normales. Ante el aliento del mana que soplaba sobre ellos, los pasajeros nuevamente levantaron sus cabezas y, por otro lado, los asaltantes perdieron el aliento ante la presión excesiva. Con su compañero enviado a volar, el otro enmascarado apretó sus dientes con fuerza. Malnacido. La espada mecánica en sus manos se deslizó y el violento vapor lamió el escenario. Sin embargo, antes de eso, el líder levantó suavemente una de sus manos. Déjalo, es un uso inútil de Ambrosia. Pero, ¿no es ese un considerable poder mental? Tal vez porque tenía la suficiente compostura, ridiculizó su perfil y Kufe en cambio lo miró de reojo. También tengo una cosa que quiero preguntarte. ¿Cómo supieron nuestra ruta de viaje en el distrito educacional cardinal y también ahora? El líder hizo bajar la espada a su subordinado y respondió con una actitud llena de aires de caballerosidad. Ya nos habíamos anticipado. Así que camuflamos una rata en tu grupo. Ustedes dos, ya pónganse de pie. El líder llamó al grupo de rehenes. Y entonces, desde dentro del grupo dos chicas se levantaron con una actitud reluctante. Al verlas Derby abrió ampliamente sus ojos. Lucille. Laila. Ustedes. Las gemelas de piel morena estaban dirigiendo su fría mirada al piso sin mirar al director. El líder enmascarado saltó ligeramente desde el escenario y con una actitud amigable, completamente diferente a la que tenía hasta ahora, se acercó caminando hacia las chicas. Ustedes son las traidoras que nos contactaron, ¿no es así? Muchas gracias, gracias a eso, el plan ha ido perfectamente. ¿Desean algo como recompensa? Pueden decírmelo. No los malentiendas. En ese momento, las gemelas levantaron sus rostros de golpe y le respondieron con vehemencia. Solo lo hicimos por nuestras circunstancias. No tenemos intención de cooperar con ustedes. Solo les dijimos dónde montar el tren, solo eso. No pienses que somos tus aliados. Aunque tuvo que tragarse sus palabras, el líder se encogió de hombros como si no le importara demasiado. Bueno, seguramente tienen algún rencor personal contra Serge Sixal. No es nada extraño. Las gemelas mordieron sus labios y Derby por su parte aún no podía aceptar sus verdaderas intenciones. Es mentira, ustedes. ¿Por qué hicieron una estupidez como esa? Lo mejor es que no sepas nada, madre. Así es. Lo mejor es que esperes a que los liberen obedientemente, ¿ok? Mirando con entretenimiento las grietas en la compañía, el líder sonrió debajo de su máscara. En ese momento, la puerta del salón se abrió y tres hombres enmascarados regresaron con sus armas preparadas sin ningún descuido. Parece que todas las preparaciones están listas. Sin embargo, como esperaba, no pudieron encontrar a las dos chicas de las casas de duques. No es nada irrazonable. Es la hermana menor de Serge Sixal después de todo. Riendo por su nariz, el líder recibió una transición desde otra persona diferente. Mientras ponía una rústica máquina en sus labios, miró a través de los rehenes que tenían expresiones similares a un cadáver. Siendo así, haremos que les sea imposible no salir desde ese lugar. Lugar. Le transmitimos a Salacha Sixal Sama y Mule Lamor Sama que están dentro de este tren, todas las instalaciones del tren y sus pasajeros están en nuestras manos. No piensen en resistirse inútilmente, es por su propio bien. A partir de ahora, iniciaremos un trato con el fin de liberar a los rehenes, primero, hasta las 16 horas. Por favor regresen al salón de fiestas antes de eso. Si no lo hacen, por cada 10 minutos de retraso el número de rehenes disminuirá en 1. Les aconsejo no traer armas. Si tienen la confianza en que ganarán no las limitaré, pero comprendan que esa situación seguramente traerá grandes sacrificios incluso entre los rehenes, no solo para ustedes. Entonces, estaré esperando su sabia decisión. Esa voz resonó desde los altavoces dentro del tren y naturalmente, las 4 chicas que estaban dentro del compartimiento de carga pudieron escucharla.
Calculando el momento en que el sonido del transmisor se cortó, Mule se inclinó hacia adelante. No están contando a Melida Chan y Elise Chan dentro de nuestra fuerza. A causa del disfraz piensan que solo son sirvientas, y no se han dado cuenta que son usuarias de Emana. Claramente, no deberían estar considerando que ambas puedan ejecutar un ataque sorpresa desde algún lado. Como para no perder, Melida también se inclinó hacia adelante y empujando su rostro con la chica de cuarzo negro, sonrió intrépidamente. En otras palabras, Mule-san, ¿no tienes pensado seguirlos obedientemente? ¿No es así? Naturalmente. Entonces no podríamos asegurar que los rehenes sean liberados sanos y salvos. Además no permitiré que nos traten como tontas a pesar de que 4 hijas de duques están reunidas. Siento lo mismo. Tenemos que demostrarles. Todas son realmente de sangre caliente, ¿eh? Incluso Elise se unió a la facción de la resistencia y Salacha dejó caer sus delicados hombros. Dicho eso, tampoco tenía intención de doblegarse ante el enemigo, así como así. Albergando en sus ojos la ardiente alma de los guerreros de la casa Sixal, la Dragoon de color Sakura levantó su rostro y miró a sus 3 amigas alternativamente. Siendo así, básicamente yo y Mule-chan seremos el señuelo y Melida-san con Elise-san serán los ejecutantes, no es así, ideemos una estrategia concreta. Derribando la barricada, abrió la puerta cuidadosamente y observó el pasillo. Tras comprobar que seguía sin haber ninguna presencia humana, Melida se giró hacia sus amigas dentro de la habitación. ¿Recuerdan cuántos enemigos había? Cada una de las 3 se sumergió en sus pensamientos y hablaron por turnos. Primero fue Mule. Ese hombre vestido de conductor era el líder, ¿no? Después los de servicio eran 3, los cocineros de uniforme blanco eran 2, después, los tripulantes eran 7. Me molestó que hubieran aumentado tan antinaturalmente así que los conté. Y Liz y Salacha continuaron, Melida asintió con seriedad. En total serían unas 13 personas. Probablemente todos estén usando ese equipamiento llamado Ambrosia del que Sensa habló, no hay error. Los guardias cayeron fácilmente. Incluso si no son usuarios de Emana, nosotras como estudiantes no. Tenemos oportunidad de victoria, ¿eh? Una. Salacha declaró claramente reuniendo las miradas de todas. Esta vez lo repitió con más detalle. Entre el enemigo, sin duda está mezclado un usuario de Emana. Si se combina con la Ambrosia, seguramente estará fuera de nuestras manos, pero, si nuestra estrategia avanza correctamente, yo me enfrentaré a él. Probablemente porque su conciencia ya estaba en modo de combate, en los ojos del joven Dragoon de la casa Sixal se alojaba un fuerte espíritu combativo. Melida asintió en respuesta muchas veces, pero mientras colocaba su dedo en su mandíbula, dio voz a una aprensión diferente. Pero, incluso si dejamos de lado el estado puro, el enemigo también tiene muchos elementos a favor, ¿cierto? Sensa seguramente fue capturado y los rehenes también me preocupan. También las piedras sagradas que reunimos, todo debe estar en sus manos. Me pregunto si es algo extravagante querer protegerlo todo. También está la opción del trato, pero... Salacha bajó su mirada por un momento, pero inmediatamente levantó su rostro como si hubiera visto una ilusión. No es que no podamos llegar a un acuerdo probablemente. Sobre eso, también intentaré responder con flexibilidad. Sin embargo, me preocupa que los rehenes queden envueltos en nuestro plan. No se puede hacer nada. No dejaremos que salgan dañados. Pero no podemos preparar una estrategia más compleja. Mule replicó incesantemente y tanto Melida como Salacha se tragaron sus ansiedades con un rostro amargo. En el salón de fiestas estaban las sirvientas que trabajan en la mansión, las 4 chicas que equivalían a una familia para Melida. El miedo de que algún daño alcanzara a los rehenes se duplicaba. Y Liz, quien sacó su rostro hacia el pasillo desde su lado, repentinamente levantó su voz como si hubiera notado algo. «Hey, ¿hacia dónde se dirige este tren?» Salacha y Mule también se reunieron en la puerta y entre las 4 miraron por la ventana del pasillo. El tren estaba siguiendo un curso ascendente mientras dibujaba un círculo suavemente, pero en un cruce a mitad del camino se movió hacia el riel de al lado y esta vez se dirigió hacia abajo suavemente. Mientras pensaban en eso, nuevamente vio su oportunidad y volvió a subir. De alguna manera, daba la impresión como si continuara corriendo mientras evitaba chocar con otros trenes. Parecía que, si seguía así sin que hicieran nada, el tren no llegaría a ninguna estación eternamente.
Un escalofrío corrió por la espalda de Melida y al instante sacudió su cabeza de lado a otro con fuerza. Lo olvidamos. El operador y el maquinista fueron reemplazados por el enemigo, ¿verdad? Lo mejor es que nos olvidemos de eso por ahora. De cualquier manera, no podemos separarnos desde el vagón locomotora. Asintiendo a las palabras de Mule, Melida sacó su reloj de bolsillo desde el bolsillo de su uniforme de sirvienta. Era algo que había tomado prestado de Kufe tras recibir su entrenamiento de sirvienta. Según lo que le había dicho, preparar en 5 minutos los cubiertos para 4 personas era lo que hacía a un sirviente de primera clase. Las 4 chicas rememoraron como un recuerdo del viaje el haber estado haciendo prueba y error intentando responder la gran cantidad de peticiones irrazonables. Cerrando la tapa, Melida levantó su cabeza. Las 3:45, comencemos a movernos rápidamente. Incluso con sus rostros tensos, las otras 3 asintieron firmemente. Primero Mule y Liz se dividieron a la izquierda y la derecha respectivamente. Entonces, Melida entregó su reloj de bolsillo a Salacha en el momento de su despedida. Tómalo. Sería terrible si te retrasas, aunque sea un poco. La cadena de metal cayó en la mano de Salacha y Melida curvó sus labios intrépidamente. Regrésamelo después. Tengo que entregárselo a Sensa después de todo. Salacha llamó por reflejo a la chica de cabello dorado quien había girado sus talones. Melida-san. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Qué? Si Kufa-sensei tuviera un gran secreto que no pudiera decírselo a nadie, y te estuviera ocultando eso incluso a ti, ¿aún así creerías en él? Lo haría. Melida respondió al instante y antes de que Salacha preguntara la razón, mostró una sonrisa como una hermosa flor. En el momento en que todos dudaban de mí dentro de la academia en la batalla de selección de la Luna Lumiere, Sensa me dijo, aunque todos dude, solo yo seré tu aliado, oh Housama. Así que también quiero que creas en mí. Parece que también te diste cuenta, Salacha-san, pero Sensa parece estar guardando mucha información. Aún así, ya que no confía en mí ni un poco, solo puedo estar ansiosa. Pero ¿sabes? Hay una cosa que sé. La razón por la que Sensa está cargando muchas cosas dolorosas, todo es porque está pensando en mí. Así que me pregunto, ¿podría devolverle algo? Derramando su voz como una pregunta final, como un soliloquio, esta vez Melida se dio la vuelta. Y tras reunirse con su prima de cabello plateado, se alejó mientras su falda con volante se agitaba. Su amiga de cabello color cuarzo negro colocó su mano refinadamente sobre el hombro de Salacha quien las veía irse con una mirada distante. ¿Sabes? Ahora esa chica y nosotras tenemos una extraña relación, ¿no crees? Es difícil decir si somos completamente aliadas o completamente enemigas. Ciertamente. Probablemente sea difícil mientras estudiemos, pero, en algún momento, sería bueno si llegara el día en que las 4 podamos formar una unidad y luchar juntas, ¿verdad? Salacha miró los ojos negros de su amiga y mostró una sonrisa desafiante. Entonces seríamos demasiado invencibles y ya no habría quien nos desafiara. Bien dicho. Mirándose cara a cara, rieron disimuladamente y también se dieron la vuelta. Mientras los dobladillos de sus pulcros vestidos de fiesta se agitaban, se dirigieron al campo de batalla donde los asaltantes esperaban. Como se señaló, a las 16 horas exactas. En el instante en que la puerta del salón de fiesta se abrió con un crujido, las miradas de todos los que estaban dentro se reunieron en su dirección. Primero los pasajeros que se habían convertido en rehenes levantaron sus cabezas y a continuación, los enmascarados armados con sus espadas mecánicas giraron sus rostros con compostura. Finalmente, las 2 personas que estaban sobre el escenario, Kufe quien estaba atado por cadenas y el líder de los asaltantes, levantaron sus miradas al mismo tiempo. Bañadas por las miradas como reflectores de una decena de personas, el hada de cuarzo negro y la princesa de las flores de cerezo entraron en el salón de fiestas. Llevaban unos pulcros vestidos y no se podía ver ningún arma. Mirando hacia abajo su propio reloj de pulsera, el líder enmascarado las llamó burlonamente. ¡Qué admirable, Salacha-sama! Pensé que estarías dudando hasta el último minuto. Por favor, libera a todos los pasajeros. Con su iniciativa interrumpida, el líder torció sus labios debajo de su máscara. Eso dependerá de ti. Sacudiendo su barbilla, les señaló que subieran al escenario. Los rehenes estaban reunidos en el centro del salón y a su izquierda y derecha había 5 y 6 enmascarados equipados con espadas mecánicas respectivamente. Mientras las rodeaban a cierta distancia, Salacha y Mule se dirigieron al escenario.
Las miradas de todos los presentes seguían sus pasos sin vacilación y el dobladillo de sus vestidos que se agitaba con majestuosidad. El líder enmascarado naturalmente se dio cuenta que, dentro de las 4 que escaparon del salón, no estaban las figuras de las 2 sirvientas. Pero justo como esperaban, expulsó desde su conciencia la existencia de Melida y Ilis como algo sin valor. Había subestimado lo que podían hacer unas sirvientas en entrenamiento, de cualquier manera, aunque se ocultaran en algún lugar, al final nada cambiara después de todo. Las miradas de todos los enmascarados que estaban dentro del salón siguieron a las 2 nobles dirigiéndose hacia el escenario. Mientras todos le daban la espalda a la entrada del salón de fiestas, Salacha y Mule se enfrentaron con el líder enemigo que llevaba un equipo notablemente magnífico sobre el escenario. Mientras que los rehenes que los vigilaban tragaron saliva, el líder sacó una caja cerrada. Era la que le arrebató a Derby. El cerrojo ya estaba abierto y al abrir la tapa expuso los 3 colores. 3. Sabían que debajo de su máscara los labios del hombre mostraban una ostentosa sonrisa burlona. Miró hacia abajo a Kufe a su lado, y él también lo estaba mirando de reojo a un encadenado. El líder se dirigió nuevamente hacia las nobles de las casas de duques y pronunció con una voz opresiva que casi podía sacudirlas. Muy bien, Salacha-sama. Preparo 2 elecciones para ti. Levanto una piedra de color verde de la caja, y la arrojo casualmente. El rastro verde dibujó una parábola y cayó dentro de las manos de Salacha. Una menor que piedra sagrada. O la vida de 10 rehenes. Seguramente sabes lo que esto significa. Para salvar a todos los rehenes tienes que sacrificar todas las piedras sagradas. Si incluso una piedra sagrada falta, Serges Ixal no será reconocido como rey, la piedra faltante tendrás que buscarla nuevamente. ¿Cuántas piedras dejarás considerando el tiempo límite hasta la ceremonia de coronación? ¿A cuántos sacrificarás? Piénsalo bien y decide. El líder sacó una espada corta envainada desde su bolsillo y el arrojo de la misma manera. Salacha la atrapó con una de sus manos y comparó la hoja en su mano derecha con la esmeralda de la eternidad en su izquierda. Al ver a los pasajeros intercambiar miradas de angustia, Kufe, quien estaba atado sobre el escenario, pensó, ya veo. La razón por la que dejaron al grupo del rey reunir las piedras sagradas fue por esto. Hablando honestamente, si incluso uno de las piedras sagradas faltaba ya no tendrían tiempo de suplirla. Es decir que, si ignoraba a los rehenes con el fin de proteger la posición de rey, la confianza hacia Serges Ixal por parte de los ciudadanos seguramente tocaría fondo. Sin importar cuál elija, el rey ya estaba en jaque. En primer lugar, una parte del plan del enemigo que intentaba manchar el honor de los hermanos era empujar una elección como esta a Salacha, su hermana menor de 13 años, y exhibir su figura en conflicto. Como si respaldara la conjetura de Kufe, una cruel sonrisa estaba grabada en los labios del líder. Todos los rehenes incluso ahora seguían dirigiendo sus miradas que casi parecían comenzar a llorar hacia el escenario. Mientras todo su delicado cuerpo era bañado por una presión absurda, Salacha cerró sus ojos solo unos segundos y entonces los abrió. Tengo una petición. Si piensan mantener su promesa, por favor liberen a los rehenes en el momento que rompa la piedra. Por supuesto que protegeremos esa promesa. Por una simple piedra serán 10 personas, esto no cambiará. Perfecto. Cubriendo la parte final de sus palabras, Mana, de color sakura, fue liberado desde todo su cuerpo. Ante el aliento que parecía dispersar el aire funesto del lugar, los flequillos de los pasajeros danzaron hacia arriba. Con una fortaleza que no avergonzaría el nombre de una de las casas de duques y un brillo que reflejaba su voluntad sin ninguna vacilación, fuera de su líder, los hombres enmascarados pusieron fuerza en sus manos que agarraban sus armas. Lo siento, hermano. Esa disculpa que no llegó a oídos de nadie sacudió ligeramente el aire. Salacha lentamente arrojó sobre su cabeza la esmeralda de la eternidad y agarrando la vaina con su mano izquierda, desenvainó la espada corta con su mano derecha. Justo en el momento que la luz verde cruzaba frente a sus ojos, osciló la cuchilla horizontalmente. El líder enmascarado levantó ligeramente su barbilla y señaló el centro del salón de fiestas. 10 personas, está bien si las señalas. Simplemente no se les permite salir del salón. Salacha señaló con su dedo índice a algunas personas aleatorias desde el grupo de pasajeros. Los primeros fueron 10 personas que estaban alrededor, incluyendo niños pequeños y sus familias. Escaparon desde el cerco de enmascarados y se acercaron al borde de la pared como si hubieran sido sopladas por el viento. El líder enmascarado nuevamente se dirigió a Salacha. Ya veo.
Si es una, inmediatamente podría suplirla. Sin embargo, si son más de dos, la historia es distinta. La mitad de su viaje regresaría a la nada. ¿Qué harás con la siguiente, Salacha-sama? Dame el Leonix del abismo. Ante a ese juicio instantáneo, los labios del líder se torcieron en forma de una manera fácil de entender. Agarrando la piedra negra desde la caja, se la arrojó violentamente. Salacha ni siquiera la recibió. En el momento justo cuando su brillo se dirigía hacia ella como un meteorito, osciló la espada corta con una belleza y habilidad que casi podrían encantar a cualquiera. El filo color plateado pasó a través de la piedra casi sin ninguna resistencia, y las partículas negro azabache se dispersaron por el aire. Sin siquiera tener que ser exhortada por el líder, Salacha se dio la vuelta hacia el grupo de rehenes y eligió a 10 al azar. Con esto, el número de personas capturadas había disminuido. Ella misma no era consciente, pero los rehenes restantes eran solo 10 personas, incluyendo a Emi y las demás, es decir, las chicas que trabajaban en la mansión de Melida. La actitud del líder enmascarado, que hasta ahora había estado mostrando su superioridad, comenzó a tambalearse. Salacha no vacilaba ni un poco. En este punto, donde había perdido más de la mitad de las piedras sagradas, la coronación de su hermano Serges Ixal se había vuelto casi desesperanzadora. Ya veo, lo entiendo. Su propia búsqueda de las piedras sagradas es falsa. Serges Ixal reunió las piedras sagradas con sus propias manos mientras se ocultaba detrás del falso, y ya debería haber completado las pruebas del rey. Ya que sabes eso, por eso puedes estar tan tranquila. Arrójame el rubí indestructible. Finalmente, el líder se quedó sin palabras. ¿Quién estaba frente suyo? Él mismo dudaba de sus ojos. ¿Dónde estaba la chica débil con una mirada caída? El majestuoso Edregund comenzó a caminar por sí misma sin esperar su respuesta y deteniéndose delante de su enemigo, que tenía una altura que la hacía tener que mirar hacia arriba, osciló la espada corta. La cuchilla fue balanceada hacia abajo, dividiendo en dos el joyero que estaba en las manos del líder. La joya de un rojo profundo que estaba envuelta en una tela también cayó mientras se rompía desde su cenit, chocando contra el piso y dispersándose en finos fragmentos. Regresando la espada corta a su vaina, Salacha se dio la vuelta hacia el salón juntando las palmas de sus manos. Con esto, todos los pasajeros son libres. Ya que estaré hablando con estas personas, todos regresen a sus habitaciones y esperen a que lleguemos a la estación. Esperen ahí. Nadie puede salir de la habitación. El líder instantáneamente sacudió su brazo y sus subordinados enmascarados levantaron sus armas intimidando a los pasajeros. El líder enmascarado torció sus labios sin disimularlo y le arrebató la espada corta a Salacha de las manos. ¿Por qué? ¿Por qué crees en tu hermano hasta este punto? ¿Ese tipo te habló sobre su ambición? ¿No dudaste de que probablemente te estaba mintiendo? ¿No te angustiaron tus propias elecciones? ¿No es la misma razón por la que te estás dedicando tanto, Gibson Baley-san? Además del líder que estaba frente a sus ojos, todos los que llevaban máscaras se quedaron sin aliento al unísono. Los pasajeros que habían sido liberados se estaban mirando entre sí. Un apellido, es decir, la prueba de que era un noble. El líder permaneció en silencio solo unos segundos y entonces se desprendió de la máscara que llevaba puesta. Su cabello largo y su fino rostro intelectual, diciéndolo de buena manera o neurótico si lo tomamos del lado malo, quedó expuesto. Cruzando miradas con él y su rostro expuesto, Salacha frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué haces esto, tú, quien eres el mayordomo de la casa secundaria? ¿Fue la orden de Kusana Nee-san? No, Ohou-sama no está relacionada. Esta fue una decisión arbitraria de nosotros, la línea dura. Gibson respondió con una actitud más caballeresca que cuando llevaba puesta la máscara. Escuchando su clara voz, Kufe, quien estaba atado a su lado, también se dio cuenta. Dentro del grupo que atacó el tren en el distrito educacional Cardinal, el líder de quienes habían irrumpido dentro del tren, la persona que había escapado con dificultad de Kufe, era él. Sin duda lo había presentido levemente. Con una expresión que decía que le era difícil aceptarlo, Salacha sacudió la cabeza. Por favor, ya detente, Gibson-san. Sacrificando muchas vidas, aumentando así tus crímenes incluso ahora por el bien de la coronación del rey, ¿realmente es necesario llegar hasta este punto? Aún no sabes nada. Debería habértelo dicho. Ya no tenemos ninguna relación con Kusana-sama. En concordancia a esta orden, dejé mi trabajo como mayordomo de los Ixal y abandoné mi apellido.
Después esta vida, solo arderá con el fin de detener la coronación de Serges Ixal. No hay nada más importante que eso. Cuando se dio cuenta, todos los enmascarados que estaba en el salón se desbordaban de una trágica determinación al igual que Gibson. Sin duda había un montón de rostros familiares para Salacha cuando se quitaron las máscaras. Repentinamente, los recuerdos de su infancia donde no tenía ninguna ansiedad revivieron y las lágrimas llenaron sus ojos de jade. Porque todos odian tanto a mi hermano. Dejaremos caer hasta el Hades el nombre de Serges Ixal. Incluso si tengo que pagar con muchos sacrificios. Reforzando la parte final de su oración, Gibson se dirigió hacia sus subordinados y balanceó su brazo. Maten a los rehenes. Que no quede ni uno solo. Espera. Eso no era parte del trato. Es tu culpa que terminara así, Salacha Sama. Hubiera sido mejor si fueses una muñeca de débil voluntad. Girando su rostro, Gibson comenzó a hablar rápidamente. Lo mejor hubiera sido si perdías la compostura. Deberías haber protegido la orden de tu hermano y elegir la piedra por sobre la vida de los pasajeros. Si hacías eso, los sacrificios se habrían contenido en el mínimo. Pero priorizaste la seguridad del pueblo sin dudarlo. Has crecido magníficamente, estoy feliz. Pero lamentablemente, eso no encaja con nuestros actuales planes. Los enmascarados levantaron sus espadas mecánicas y liberaron vapor violentamente. Los 30 rehenes gritaron. Esto se volverá la piedra angular para ellos. Durante el trágico caso del ataque que costó la vida de más de 30 personas, el rey Serges Ixal, quien originalmente debería estar allí, se escudó en un doble de cuerpo y permaneció oculto. Entonces, ¿el pueblo lo reconocerá como rey? ¿Un rey sentado en un trono manchado de sangre? ¿Al rey que levanta esa miserable espada sagrada? Oh Dios, es una tragedia como para ponerla en una pintura. Pintura. No dejaré que lo hagas. No te muevas. Gibson levantó su espada mecánica al instante. Su punta apuntó a la punta de la nariz de Salacha. Ese devoto mayordomo estaba muy por encima de ella en cuanto a destreza como usuario de mana. Es inútil, incluso siendo un Edregún, no puedes detenernos. Tenemos en nuestras manos el poder de superar incluso a las casas de duques caballeros por medio de la ambrosia. Ya no hay nada que nos obstaculice. Jeje, una voz que parecía reírse de la declaración del hombre resonó. Era la otra hija de la casa de duques que llevaba un vestido de fiesta que estaba detrás de Salacha. Las miradas de todos se reunieron en ella, quien repentinamente mostró una sonrisa justo como una elegante dama. Gibson torció su rostro pareciendo infeliz y preguntó con su espada aún levantada. ¿Qué es tan gracioso, señorita Mule? Ara, me pregunto si lastime tus sentimientos. Pero es que fue demasiado cómico. Entre las piedras sagradas que Salacha rompió, recogió una que albergaba un brillo negro y levantó las comisuras de sus labios. Dicen que nos superaran a nosotros, las casas de duques caballeros, con solo obtener una piedra tan poco brillante como esa. Los grandes adultos me hacen reír mucho. A pesar de que esa chica ha superado obstáculos mucho, mucho más grandes y continúa esforzándose. ¿Qué tratas de decir? Simple, voy a aplicarles una magia. Una magia que los despertara desde ese sueño. La hostilidad de todos los enmascarados se reunió en Mule. Y los pasajeros que se habían convertido en rehenes tenían miradas de confusión. Ella dio un paso hacia el centro del escenario justo como una actriz protagonista. Con sus usuales gestos exagerados, su fuerte voz que parecía un canto resonó dentro de todo el salón de fiestas. Entre los 3 cerditos, 2 están fuera de la cerca y un queda dentro de la casa. 6 lobos vigilan la entrada y la puerta trasera, iréis una vez. Excluyendo a Salacha, nadie comprendió el significado de ese enigmático hechizo, y en ese instante. Las puertas del salón de fiestas se abrieron al mismo tiempo y 2 pequeñas sombras con una postura baja corrieron rápida y ágilmente. Cuando los enmascarados se giraron hacia atrás, al mismo tiempo algo fue arrojado desde las manos de las sombras. ¡Tomen esto! Junto con ese lindo grito, lo que voló por el aire con gran ímpetu no fue nada especial, solo un par de pequeñas botellas llenas de agua. Mientras dibujaban una parábola, se interceptaron en el medio justo sobre las cabezas de los enmascarados, y el líquido en su interior se dispersó por la fuerza centrífuga. Impactando en el escenario, el agua salpicó hasta la punta de sus zapatos, y al ver esto, Gibson abrió ampliamente sus ojos. Esas chicas, quienes esparcieron las pequeñas botellas de agua, que seguramente tomaron del vagón comedor, fueron el par vestido con uniformes de sirvientas. Según lo que dijeron las gemelas traidoras, ellas eran las sirvientas traídas por el doble de cuerpo del rey.
Considerando su edad y torpeza, seguramente eran simples aprendices, sin embargo, ambas desenvainaron una gran espada y una lanza con fluidez después de arrojar las botellas, y desde todo su delicado cuerpo, liberaron deslumbrantes llamas. Usuarias de mana. Los enmascarados activaron sus espadas mecánicas por reflejo y las cuchillas que se deslizaron escupieron vapor violentamente. La voz de Gibson intentando detenerlos llegó un instante tarde. El agua salpicó sobre las máscaras de los asaltantes, en sus armas, y en el piso, y en un instante, mostró una violenta reacción con los cristales que estaban almacenados en los cilindros. La Ambrosia liberó un destello que casi podía quemar los ojos y al mismo tiempo que se convertía líquido con un ímpetu excesivo, se evaporó. La gran presión desbordó las tuberías y en un instante superó la cantidad permitida, haciéndolas agrietarse. Luego de que las líneas corrieran por todo el equipamiento, explotó. Ya. La presión encadenada atacó a los portadores y el vapor que se hinchó explosivamente se tragó incluso sus gritos. Llamas blancas se alzaron por aquí y por allá dentro del salón de fiestas y tanto los fragmentos de maquinaria como las máscaras fueron arrojadas por el aire. Los pasajeros agarraban sus cabezas y gritaban. Y Gibson apretaba sus dientes. A sus oídos llegó la voz calmada del chico que estaba justo a su lado. El principio del armamento de Ambrosia es que su energía generada debe ser usada ahora y en ese lugar. No existe un método para acumular y transmitir esa energía. Era Cufe vistiendo la ropa ceremonial del rey y atado de pies y manos con cadenas. Sin embargo, liberó su mana y mandó a volar sus restricciones con solo un poco de poder. Le lanzó una mirada irónica a Gibson, quien se había quedado sin palabras. La razón por la que el agua es el punto débil de la Ambrosia es este. La Ambrosia, que al poseer un alto calor continúa produciendo energía sin límite, no puede ser recibida por un equipamiento ordinario. Y al superar la salida, explota. Por eso durante la investigación los accidentes por explosión eran interminables. K. Gibson contuvo su impulso de querer regañar a sus descuidados subordinados. 7 enmascarados que se impacientaron y activaron sus armamentos terminando incapacitados para pelear. Dirigiéndose a los 5 enmascarados restantes, Gibson inmediatamente balanceó su brazo hacia abajo. Los rehenes. Manténlos in media. Antes de que terminara de hablar, el aire gimió explosivamente a su lado. La sombra con ropa ceremonial que salió volando como una flecha desde el escenario envió a volar de un golpe a uno de los enmascarados con quienes se cruzó. Con movimientos fluidos pateó al segundo. Rompió con sus manos desnudas la espada mecánica que el otro había levantado en desesperación y, antes de que sus fragmentos cayeran al piso, lo golpeó 3 veces con un golpe al cuerpo, un derechazo y una patada giratoria. Pisando el cuerpo del enemigo que volaba por el aire y haciendo saltar la mitad inferior de su cuerpo acrobáticamente, Cufe derribó juntos a los 2 restantes. Barriendo hacia un lado el dobladillo de su ropa ceremonial de forma un tanto exagera, lentamente se puso de pie y las miradas de los pasajeros se reunieron en él. Kufa-san. Incluyendo a Emi, las 4 chicas que vivían con él tenían lágrimas en sus ojos. Después de sonreírles, Cufe se giró hacia la entrada del salón de fiestas. Si pudiera crear una pequeña apertura, lo había considerado en cierto grado, pero fueron más allá de mis expectativas, ¿saben? Los ángeles de cabello dorado y plateado se acercaron corriendo con una actitud orgullosa. Ojo-sama. Las sirvientas de la mansión levantaron voces de júbilo y a causa de ese intercambio, los pasajeros de los alrededores comenzaron a notarlo. Yo he visto el rostro de esas chicas. No son las primas Ángel. Las que obtuvieron el certificado de bibliotecario del laberinto de clase 5 en su primer año en la academia. Estaban en el periódico. Cierto, son las 4 que estaban en la foto del reportaje. Las doncellas de las casas de duques caballeros están reunidas. ¿Pero por qué están vistiendo como sirvientas? No puedo creer que fueran usuarias de Enmana. Lucille y Laila, quienes habían compartido todo el viaje con ellas, estaban atónitas. Sobre el escenario, Gibson, quien había sido dejado para el final entre los enemigos, estaba apretando sus dientes. Man ha sido... Levantando su espada mecánica con un fuerte grito, apuntó desesperadamente hacia Salacha y Mule. Ambas al instante liberaron su mana, pero estaban desarmadas. Melida y Liz, quienes se dieron cuenta de la situación. Al instante sostuvieron en alto sus brazos. Salacha-san. Mule. La lanza y la gran espada que fueron arrojados desde las manos de cada una, fueron tomadas por las manos de sus amigas. Justo después, las 3 armas chocaron en un punto medio mientras sonaba un agudo sonido metálico. Las llamas de mana también brotaron desde el cuerpo de Gibson, creando una presión absurda en el punto donde las cuchillas se cruzaban. Mientras hacían crujir el espacio, los 3 retrocedieron temporalmente. No saben cuándo rendirse. Mule y Salacha salieron a dar el golpe decisivo.
Comenzando a correr en direcciones diferentes y con una velocidad como si se hubieran puesto de acuerdo, se acercaron a su enemigo y liberaron una estocada al mismo tiempo desde ambos lados. Gibson con una buena velocidad de reacción torció su cuerpo, sin embargo, justo después su rodilla se derrumbó. K. Sin nada a que aferrarse, cayó de espaldas y rodó hacia atrás mientras tomaba una postura de caída. Obviamente sus movimientos eran lentos. Apenas se puso de pie, Mule y Salacha al instante lo persiguieron. Los sonidos metálicos del choque entre armas y mana se propagaban y destellos de luz volaban alrededor. Dentro de ese espectáculo de luces que cautivó los ojos de los pasajeros, Kufe murmuró sin ninguna intención de participar. Ese es un punto aún más débil del equipamiento de Ambrosia, con el fin de soportar la alta presión, el dispositivo debe ser gigantesco haciendo imposible que no aumente su masa. Y un mecanismo que no puede ser activado no es más que una pesada piedra. Como usuario de mana, el estado de Gibson era superior. Pero ahora, la combinación era demasiado mala. La armadura de vuelo que habían sido instaladas alrededor de su cintura se convirtió en un grillete para su torso y la espada mecánica que ocultaba un intrincado mecanismo era demasiado pesada para ser manejada de esa forma. Exasperado, extendió sus dedos hacia su cintura intentando quitar la restricción de su armadura de vuelo y los ojos del hada de cuarzo negro destellaron ante esa perfecta apertura. ¡Ja! Pisando el piso hasta el punto de hacerlo temblar, Mule osciló su gran espada con la fuerza de todo su cuerpo. La pesada espada golpeó directamente el costado del hombre, llevando consigo un poder enormemente destructivo que no avergonzaría al nombre de Diabolos. La armadura de vuelo rápidamente fue triturada y voló en pedazos junto con las esquirlas de hierro que volaban lejos un sonido opaco. Gulu. Gibson lo había recibido con su brazo izquierdo e incluso eso se volvió en su contra. Los cilindros destrozados perforaron su cadera y al mismo tiempo que rompía sus huesos, la sangre brotó. Su codo izquierdo que detuvo la cuchilla también se torció en un ángulo extraño. Justo después de recibir graves daños en su mitad izquierda, un dolor agudo corrió por su brazo derecho sin darle tiempo a nada. Este es el final. Salacha cerró la distancia suavemente. Gibson no pudo responder a ese ataque que cortó su brazo derecho verticalmente. La espada mecánica cayó desde su mano paralizada y una fluida réplica golpeó duramente todo su cuerpo. El manejo de la lanza a velocidad divina que instantáneamente superó incluso su velocidad de respuesta era adecuado para coronar el nombre de Edregún. Desde su muslo derecho, golpeando su costado de forma inversa, perforando hacia su pecho y a continuación una ráfaga de 3 ataques hacia sus hombros. Y finalmente, la parte lateral de la cabeza de su enemigo que ya estaba exhausto, fue barrida con una belleza que la hacía parecer como si danzara. La magra figura de Gibson finalmente se desplomó sobre el escenario. Mientras balanceaba su lanza, Salacha se giró hacia el salón. Desde la punta de su cuchilla desnuda, las llamas de color sakura se dispersaban alrededor. A todos los pasajeros. Todos los enmascarados estaban en el piso y las personas que aún conservaban sus miradas de angustia levantaron la mirada en su dirección. Después de ajustar su áspera respiración, Salacha fue consciente de sonreír plenamente. Ya. Está todo bien. Los 30 pasajeros permanecieron en silencio y un segundo después. Salacha-sama, ah. Las explosivas voces de alegría llenaron el salón de fiestas. El escuadrón femenino se abrazó mutuamente, los hombres con aspecto de comerciantes destaparon el corcho de la champaña. Y entonces, muchos pasajeros corrieron hacia el escenario luchando por ser los primeros. Salacha-sama. No, Sala-sama. Quien soltó esa voz chillona en primera fila era Derby quien había dado una vuelta de 180 grados. Mule se acercó a la espalda de su amiga con un rostro lleno de orgullo y satisfacción, y la empujó hacia delante de los espectadores. ¿Qué tal? Recuérdenlo bien. Mi Sala-chan es el Edregún más genial del mundo. MMO, detente Mule-chan. Señoritas, eso fue magnífico. Una voz profunda resonó desde atrás y la ola de personas que había estado apiñada en el escenario rápidamente se dividió. El chico de cabello negro vistiendo la ropa ceremonial se acercó acompañado de 2 sirvientas. Salacha y Mule bajaron corriendo las escaleras y con ese mismo ímpetu abrazaron a sus amigas. Entre los pasajeros, el hombre con aire de comerciante inclinó su cuerpo hacia Kufe. Por cierto, ¿por qué su majestad usó un doble de cuerpo? Ya que justo como vieron, en esta peregrinación se anticipó la existencia de bandidos resentidos con el rey, se usaron algunas medidas de seguridad. Para los detalles, por favor esperen el discurso de Lord Zixal. Fuene, entonces el verdadero Lord Zixal está haciendo algo en algún lugar, ¿no es así? Quejándose pareciendo no muy interesado, el hombre se distanció del grupo. Las mujeres que habían estado alabando al rey en la fiesta parecían avergonzadas con sus rostros teñidos de un rojo intenso. Liberando su abrazo con Melida, Salacha repentinamente bajó la mirada pareciendo triste.
Ah, pero, chicas, también Kufa-sensei, lo siento mucho. Recogiendo uno de los pedazos brillantes que estaba a sus pies. Las joyas verdes, negras y rojas, todas se habían roto en pedazos de distintos tamaños sin excepción y no quedaba ni la sombra de su apariencia original. Perdí las piedras sagradas que tanto esfuerzo nos costó reunir. ¿Cómo debería disculparme con mi hermano también? Sobre eso, señoritas, Kufe intentó interrumpir cuidadosamente. Pero justo antes, una voz reservada se interpuso. Sala-sama, y todos los demás, es un poco difícil decir esto, pero... Derby retorcía su largo cuerpo aduladoramente. Extendió tímidamente una tela envuelta que mantenía oculta en sus manos detrás de su espalda, exponiendo lo que había envuelto en muchas capas. 3 joyas de colores que liberaban luz desde su interior aparecieron en el interior. Cada una tenía el tamaño de una palma y tanto la fluidez de sus cortes como la elegancia de sus ángulos eran perfectos. Al verlas, las 4 chicas abrieron ampliamente sus ojos. Las piedras sagradas. ¿Por qué están aquí? Lo sabía, las que se llevó el enemigo eran falsas, pero... Aún así, Derby-san, ¿por qué cambiaste el contenido de la caja por piedras falsas? No, eso es, verás. Derby, quien era visto por una mirada que parecía ver a través de él, finalmente dejó caer sus hombros exhaustos. En mi mente pensé que esta peregrinación sería un fracaso desde el momento en que escuché que el rey era falso. Pero incluso si era un peón descartable, para nosotros, la vida de nuestra familia estaba en juego. Por eso si la obra no iba a ser interesante, estaba bien si creara una perturbación con mis propias manos. Volviéndose desafiante, el esplendoroso Derby extendió sus brazos como si estuviera sobre un escenario. Como las verdaderas piedras naturalmente se le entregarían a Sera-sama, ¿por qué no entregarle unas piedras falsas al rey falso para causar un poco de drama? De esa manera, el honor de Sera-sama sería protegido y un giro inesperado estaría esperando al final. Me pregunto si se volvería la obra perfecta Gufu. ¡Qué cruel! Melida finalmente se indignó y Derby también desvió su mirada pareciendo avergonzado solo esta vez. Lo sé, me equivoqué. Aún así, recibí esta gran inspiración en el clímax del guión, también apostaré por ustedes. Diciendo esas palabras enigmáticas, sacó otra tela envuelta desde detrás de su cintura. Se había estado camuflando en su pomposa vestimenta, pero una luz como una gota de ángel se derramaba desde el interior de la tela. ¿Qué es eso? Las 4 chicas fruncieron el ceño, pero Kufe, quien lo recibió sin ninguna duda, ya se había dado cuenta. Lo había dicho durante nuestro viaje de ida, ¿no es así? Los portadores de piedras sagradas en nuestro destino estaban siendo atacados unos después de otro. Y en cierta mansión, repentinamente la piedra fue robada. Mientras nos quedábamos allí, al final una de las piedras robadas estuvo a nuestro lado todo el tiempo. Cubriendo la última parte, Kufe quitó la tela. La luz azul que se liberó comenzó a iluminar los hermosos rostros de las chicas. Esta piedra, no puede ser, el zafiro de la pureza. Lo que estaba envuelto en la tela, ocultando así su majestuosidad que se alineaba con las otras 3, era una piedra sagrada de azul. Salacha intentó decir algo, pero sin poder convertirlo en palabras, miró hacia el rostro de Kufe enérgicamente. Las lágrimas llenaron sus ojos de jade y sus claros pensamientos se derramaron. Reunimos las 4. Kufe le respondió con una sonrisa y Mule miró su atractivo rostro con insatisfacción. Esta fue tu idea, ¿no es así, Sensei? Guardando silencio incluso de mí. Me disculpo. Las hice preocuparse, ¿cierto? Si era posible, quería que nos la entregara tras ser reconocidos por Derby-san girándose en dirección al pomposo hombre que no cambiaba su línea de visión, preguntó intrépidamente. ¿Soy adecuado según tu juicio? Muy bien, me pregunto sobre eso. Regresándole una sonrisa evasiva, Derby giró su largo cuerpo. Delante de donde dirigía sus pies estaban las gemelas de piel morena arrodilladas en el piso. Ninguno de los pasajeros las había notado, pero con los enmascarados completamente destruidos estaban sintiéndose incómodas. Hey, ustedes. Derby las llamó, haciendo que levantaran sus rostros. Desde sus mejillas ligeramente demacradas se escuchó un sonido seco. Y una vez más se escuchó. Después de golpear las mejillas de ambas, Derby frunció el ceño severamente. Ustedes, me explicarán por qué hicieron una estupidez como esa, ¿entienden? Mordiendo sus labios, Lucille y Layla nuevamente bajaron la mirada. Mientras observaba el intercambio de la compañía en una esquina de su campo de visión, Kufe también inclinó la cabeza dentro de su mente. Ciertamente, la razón del por qué las gemelas habían cooperado con un grupo de asesinos de la casa secundaria de los Ixal era preocupante. ¿Acaso tenían un rencor personal contra Lord Ixal tal como había dicho Gibson o tal vez? En ese momento, una estridente carcajada resonó en el salón de fiestas.
Ajajaja. Magnífico. Un final digno de una pequeña obra callejera, ¿no es así, todos? Era Gibson Valley quien estaba desplomado con forma de sobre el escenario. Aunque era incapaz de levantarse por sus heridas, aplastó la atmósfera relajada de los pasajeros haciendo alarde levantó una gran voz. Pero ya es muy tarde. En el momento en que montaste este tren, el final de la peregrinación ya estaba decidido, Salacha-sama. ¿Qué significa eso, Gibson-san? ¿A dónde piensas que se dirige este tren? El hombre de figura magra respondió con otra pregunta. Y las cuatro chicas se miraron entre sí. Sin siquiera esperar una respuesta, tomando una profunda respiración, Gibson gritó. Elegiste a los rehenes, Salacha-sama. En el momento en el que fuimos derrotados, el plan ya se estaba moviendo hacia la etapa final. Mis compañeros que están a la espera en el exterior ya deberían estar comenzando a moverse. Pero no se preocupen, ustedes no llegarán a ningún lugar. Porque delante de esta línea férrea hay una bomba colocada. Los pasajeros hicieron un gran escándalo. Como era de esperar, esta vez no hubo voces de burla. El tren continuaba corriendo casi a máxima velocidad. Las sacudidas regulares resonaban en el interior. Incluso si el plan fallaba. Lo arreglamos para que la posición de Serge Sixal se desplome. Él pasara a la historia como un rey manchado de sangre que sacrificó a su doble de cuerpo, su hermana menor y a ciudadanos comunes sin ninguna culpa. Fufu, ajajaja, aya. Kufe pisó con todas sus fuerzas su plexo solar, haciéndolo perder la conciencia. Sin siquiera darle una mirada al desmayado Gibson, inmediatamente se dio la vuelta y salió volando desde el salón de fiestas. Sensa. Todos los pasajeros por favor permanezcan en este lugar. Gritando con una voz afilada, se dirigió hacia el pasillo del vagón de primera clase. Un poco después, su estudiante de cabello dorado lo persiguió. Sin siquiera tiempo para tomar un arma. Kufe corrió como el viento por el pasillo hasta la parte frontal del vagón. Abriendo de una patada la puerta del área de conexión, pasó hacia el vagón de segunda y tercera clase. Pudiendo ver la rústica puerta del vagón locomotora de adelante, Kufe liberó una patada frontal sin aligerar su velocidad. Asterisco Gun, asterisco el pesado eco fue absorbido por las paredes sin propagarse demasiado. La puerta no se movió un centímetro. Incluso si estaba hecha de grueso hierro, no era algo que pudiera aguantar. La fuerza de ataque de un usuario de mana. Kufe inmediatamente le dio una patada giratoria a la manija. Al mismo tiempo que la puerta se movía ligeramente, el sonido de la carne viva se aferró a sus tímpanos. Melida, quien finalmente lo había alcanzado, preguntó mientras ponía sus manos en sus rodillas. ¿Ese sensei? ¿La puerta no se abre? Sí. Algo parece estar bloqueando la puerta desde el otro lado. Algo, un cadáver humano. Probablemente. Al instante Melida levantó su rostro y se quedó sin palabras. Desde la puerta de hierro firmemente cerrada comenzaba a filtrarse el hedor a muerte. En esta situación, las personas que estaban moviendo el tren ya no están vivas. Parece que desde el principio tenían la resolución de descartar sus vidas, ¿eh? No puede ser, llegar hasta ese punto. Ojo-sama, por favor retírate. Yo entraré desde el techo. Mientras hablaba, colocó su pie en el marco de la ventana y en el instante en que inclinó su cuerpo hacia el exterior, repentinamente, un proyectil llegó volando desde enfrente, atravesando el hombro derecho de Kufe. Sensa. Kufe fue arrojado hacia la pared e inmediatamente se arrojó al piso abrazando a Melida. Justo después, la lluvia de balas que llegó de manera continua, atravesó el pasillo y las ventanas de manera absurda. Ese sensei. Estás herido. Me defendí. No hay problema. Sin embargo, con esto. Mientras cubría a Melida y a sí mismo con el mana reforzado, Kufe miró la situación del exterior por una pequeña abertura. Murciélagos negros equipados con las armaduras de vuelo que había visto antes estaban repitiendo sus disparos de advertencia hacia la ventana mientras volaban alrededor de la locomotora. No pensaban dejar que detuviera el tren bajo ninguna circunstancia. Su número era de 7 personas. No era que no pudiera atravesar por la fuerza, pero viendo la martirización de Gibson y los demás, ese grupo seguramente no dudaría en autodestruirse poniendo su propia vida en riesgo. Si saliera disparado desde el tren en medio de su marcha, sería el final de la línea. Q. Las ráfagas de disparo sin ningún objetivo ni moderación por el número de balas llenaron de agujeros las paredes del pasillo sin detenerse ni por un instante. Estaban poniendo su corazón solo para detener completamente a Kufe. Parecía que no les importaba lo que harían después y podían aguantar hasta que el tren explotase. ¿Qué hago? Mientras ponía fuerza en sus brazos que abrazaban a Melida, Kufe estaba indeciso. Con su poder defensivo, Melida aún no podía defenderse de los proyectiles de Ambrosia. Sin embargo, si permanecía cruzado de brazos de esta manera,
Justo después, un sonido explosivo resonó desde fuera de la ventana y los disparos se interrumpieron. Kufe al instante levantó su rostro y entonces lo vio. Uno de los murciélagos negros, envuelto en llamas, iba cayendo. A continuación, un segundo. Un tercero. Las armaduras de vuelo de los murciélagos negros explotaban una después de otra, cayendo en espiral hasta la superficie a miles de metros debajo. El anormal sentido de la vista de Kufe captó la trayectoria de las balas que golpeaban su equipo, que volaba por el aire, los atravesaba y se marchaban volando hasta más allá del cielo nocturno. Sin tiempo para que el tutor y su estudiante se sorprendieran, los altavoces dentro del pasillo comenzaron a sonar. ¿Puedes escucharme, Vampirkun? La frecuencia debería ser correcta, pero, aunque es una lástima, nosotros no tenemos forma de comprobarlo. Lord Zixal. Si tienes algo de compostura, mira el exterior, a 2 líneas de distancia por arriba. Yo estoy allí. Aún dentro de los brazos de Kufe, Melida levantó su rostro y al mismo tiempo lo vio. Mientras superaba ligeramente a este tren en velocidad, un tren verde oscuro corría paralelamente. Kufe vio al joven duque cercano al marco de la ventana. Y Melida vio la pequeña sombra humana que estaba agachada sobre el techo de ese tren. Justo como si hubiera estado mirando su situación con clarividencia, la sonriente voz del duque resonó. Tú sigue protegiendo a la princesa. Nos encargaremos del resto. Al mismo tiempo que pronunciaba el final de su oración, la persona sobre el techo accionó la manija del cerrojo. Era una chica que sostenía un rifle de francotirador que superaba su altura. Su edad probablemente era cercana a la de Melida. Expulsando el cartucho vacío, la chica miró a través de la mira con unos ojos vacíos que no mostraba ninguna clase de emoción. Después de un segundo, disparó. Un impacto como el de un cañón sacudió el aire y el proyectil, disparado a la velocidad del sonido, atravesó directamente a uno de los murciélagos negros. Mientras esparcía sangre y pedazos de metal abundantemente, uno más cayó hacia el Hades. Jalando el cerrojo, cargó una nueva bala. Disparo. Cargo. Disparo. Con esos disparos precisos que parecían fluir, derribaba fácilmente a los murciélagos negros que volaban alrededor a alta velocidad. Sin despegar ni por un momento sus ojos de las pupilas vacías de la enigmática chica, Melida murmuró inconscientemente. Increíble. ¿Qué te parece, Vampirkun? Mi perro guardián seguro es grandioso, ¿cierto? Junto con la voz orgullosa de Serge Zixal, el séptimo y último dispersó llamas en medio del aire. Kufe se puso de pie al instante y colocó su pie en el marco de la ventana. Lord Zixal. Adelante. Eso es peligroso, así que permanece sentado. Está bien, ya nos dimos cuenta de que algo extraño está instalado más adelante de la línea férrea. Mientras su cabello era agitado por el fuerte viento, la francotiradora sobre el techo del tren movió en gran medida el cañón de su rifle. Dirigiendo su puntería hacia muy por delante del vagón que corría en paralelo, estrechó ligeramente sus ojos y disparó. La bala, que salió disparada junto con un estruendo solemne, superó fácilmente la velocidad del tren y voló en línea recta. Al golpear con una certeza milimétrica el desvío instalado en la intersección de las vías, los múltiples rieles que se movieron en conjunto cambiaron su organización como engranajes. La hermosa voz de Serge Zixal resonó a través de los altavoces en todo el interior del tren. Será una gran sacudida, todos los pasajeros, agárrense de algo. Antes de que lo dijera, Kufe ya había abrazado la cabeza de Melida y se agachó contra el borde de la pared. Y al mismo tiempo que sus manos lo agarraban, un increíble impacto lateral golpeó al tren. ¡Kie! Las ruedas soltaron un gemido y chispas explotaron fuera de la ventana de cristal. Luego de varios segundos abrazando todo el delicado cuerpo de Melida y resistiendo, el tren apenas evitó el descarrilamiento y retomó su tranquilidad. Y entonces, justo después de avanzar unos cientos de metros como si no hubiera pasado nada, en un instante, el riel que corría bajo sus ojos explotó. Violentas llamas explosivas se hincharon desde su base, y la onda de impacto voló en pedazos la estructura de metal. Un instante después, el estruendo y el furioso viento empujaron el tren de Kufe y los demás. Las ventanas temblaron, pero por fortuna los cristales no se rompieron. ¡Abababa! ¡Qué terrible! Sin embargo, ante su mirada había una escena deplorable que la hacía dudar de sus ojos. Melde se pegó a la ventana de cristal y gimió. Los incontables rieles de altura que circulaban alrededor de Flande, al igual que el Palacio Mundo de Cristal de la Academia para Chicas Saint Friedesvide y la Biblia Got, eran un importante patrimonio que fue construido en la antigua era. Y una parte de ellos había sido completamente excavada y el fuego surgía desde los rieles doblados. No quería ni imaginar cuánto sería el daño histórico e impacto económico. Dicho eso, mirándolo desde el punto de vista de un ciudadano normal, esto era como un sueño, con el héroe apareciendo con gallardía con este gran espectáculo.
Los pasajeros salieron volando desde el salón de fiestas e inclinándose contra las ventanas, dejaron escapar una fuerte ovación. Sera-sama. Lo sabía, Sera-sama es maravilloso. La voz chillona de Derby resonó hasta el vagón locomotora. Después de esperar hasta que la euforia de los pasajeros se calmara, Serge Zixal colocó el aparato de comunicación junto a su boca. Vampir-kun, Salacha y todos los pasajeros también, lamento mucho haberlos envuelto en este problema. Entonces, reunámonos en el distrito del Rey Santo, hasta luego. La comunicación se cortó de golpe. Sintiendo repentinamente una fuerte mirada desde más allá de la ventana, Melida levantó su rostro. Esa chica. Cuando se dio cuenta, la francotiradora que estaba en el otro tren se había puesto de pie sobre el techo y miraba en su dirección con una mirada que parecía atravesarla. Su mirada vacía y la mirada de Melida se cruzaron. Unos cuantos segundos después, la chica giró su rostro y desapareció dentro del tren. Kufe también suspiró con alivio y separó sus manos de Melida. Ojo-sama, ya que romperé la puerta con un método un poco forzoso, por favor aléjate. O, mejor dicho, está bien si regresas al salón de fiestas. Gracias a que vino Lord Zixal, parece que todo se resolvió. Sí, qué bien, ¿no? ¿Ese sensei? ¿Por qué pareces de mal humor? No, en absoluto. Nunca pensé en ese bastardo saliendo en el último momento y robándose la gloria, nada como eso, en absoluto. Sensa. Agarrando su falda con exasperación, Melida repentinamente se inclinó hacia adelante. Sé que actuaste aún más magníficamente, Sensa. He visto de muy cerca lo genial que eres después de todo. Gracias. Dándose cuenta de que estaba preocupando a su estudiante unos años menor, Kufe deshizo las llamas de su hermana con una expresión anormalmente compleja. El tren cargado de turbulencia sopló fuertemente su silbato de vapor, apuntando hacia la ciudad sobre el cielo.